Te recomiendo muy encarecidamente que respires y tomes agüita antes de ver este video. ¿Cómo hacemos o qué es lo que pasa cuando una computadora tiene que hacer un trabajo que nosotros ni siquiera podemos hacer con mucha facilidad? Y es que realmente en la mayoría de ocasiones cuando estamos aprendiendo a programar tenemos ejemplos bastante triviales. Y son ejemplos que uno podría pensar, bueno, pues son hasta cierto punto triviales, la programación o la computadora nos va a ahorrar tiempo, pero en realidad es un proceso que yo mismo podría estar haciendo y me podrían estar pagando por hacer este proceso y yo lo podría estar haciendo sin ningún problema. Pero ¿qué pasa cuando esto no es así en todas las ocasiones? Y de hecho, en la mayoría de ocasiones, cuando estamos trabajando, nos va a tocar optimizar y automatizar procesos que no son sencillos de hacer por un humano en una primera instancia. Sí, a lo mejor podemos automatizar contabilidades, cuestiones de registrar algún producto, de actualizar alguna base de datos, etcétera, etcétera. Pero si nosotros necesitamos analizar un problema mucho más complejo de inicio, ¿cómo realmente lo podemos implementar en una computadora? ¿Cómo esto va a ser posible que se logre mediante algún tipo de diseño, de paradigma, algún tipo de implementación, usando alguna función para que esto pueda funcionar de una manera correcta bajo nuestras propias reglas o bajo nuestras propias necesidades? Y esto es lo que vamos a hacer hoy con un problema que me encanta muchísimo y no nada más es un problema que nos va a poner a prueba nuestros conocimientos de programación, sino que nos va a exigir un nivel de análisis lo suficientemente grande como para pensar que es un problema que en primera instancia no se puede resolver tan fácilmente. Entonces vamos a comenzar con este hermoso problema que se llama Sherlock y los anagramas. Vamos a comenzar y espero que lo disfruten muchísimo como yo. Muy bien, estamos en la plataforma de HackerRank y creo que vale mucho la pena comenzar por explicar el problema y entenderlo, porque en videos anteriores, y me imagino que ya en muchos videos siguientes que vaya a subir, vamos a analizar desde el inicio este problema y ver de qué manera podemos identificar cosas puntuales que nos van a ser de utilidad, cosas bastante de ayuda. ¿Por qué? Porque está bien que nos imaginemos un problema y que lo empecemos a visualizar y lo empecemos a resolver poco a poco, pero hay veces, como en esta ocasión, en donde necesitamos un análisis muchísimo más profundo y cuidadoso, donde necesitamos identificar los patrones de una manera más complicada y que definitivamente nos va a hacer falta en un futuro. Entonces, vamos a comprender primero uno de los procesos uno de los conceptos que en este ejercicio se abordan y por qué esto a final de cuentas termina siendo bastante importante para nuestra continuidad del problema. Y el problema dice así: tenemos tenemos un par de anagramas que se encuentran escondidos dentro de un string. Y no puede ser uno, pueden ser varios. Entonces a nosotros nos van a dar un string, una cadena de texto o una palabra, en donde lo que nosotros tenemos que hacer es encontrar justamente el número de pares de estos anagramas. Y me van a preguntar, ¿qué es un anagrama? Bien, para comenzar vamos a dejar este concepto bien en claro, y es que un anagrama no es más que un par de palabras que tienen exactamente la misma longitud, la misma longitud de caracteres, y que si los ordenamos vamos a tener exactamente el mismo string, si los ordenamos alfabéticamente. Esta es una definición que nos ayuda a encontrar anagramas, pero en realidad un anagrama se define como dos palabras que, no importa que sean en desorden, van a contener el mismo número de letras y el mismo tamaño de esas letras. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, Roma y amor son anagramas, porque las dos palabras tienen 4 letras y las dos palabras tienen exactamente las mismas letras. Sin embargo, esto puede reordenarse de tal manera que se forme tanto la palabra Roma como la palabra amor. Ahora, esto aquí empieza a tener un tinte un poco tenebroso. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos asegurar que podemos encontrar todos los anagramas que una string
puede esconder, estamos hablando de palabras mayores. No sabemos qué string nos van a dar. No sabemos de qué tamaño va a ser ese string. Y no sabemos tampoco cuántas subcadenas va a tener ese string. Porque además una subcadena de un string puede ser perfectamente un solo char. Pero también pueden ser 2 char o pueden ser 3 chars. Y no nada más es eso, sino que también tenemos que comprobar que todas tengan el mismo tamaño de letras en un mismo string, o sea, en una subcadena de un string, y que además sean anagramas, que tengan el mismo número de letras, como ya lo mencionamos, y también las mismas letras exactamente en estos substrings. Vamos a ver un ejemplo acerca de este concepto. Como pueden ver, es un concepto bastante, no complejo, pero puede ser un poco difícil de ver al inicio. Tenemos el string mom y en esta lista tenemos, en este string tenemos una lista de todos los anagramas que tenemos disponibles, los pares de anagramas. Tenemos que es M, M y MO y OM. ¿Por qué? Porque nosotros podemos generar un substring a partir de una sola letra de la palabra. En este caso tenemos mom. Y estas letras, no importa que se repitan, siempre van a ser distintos substrings. ¿Por qué? Porque lo que importa también aquí en este caso son la posición en donde se encuentran estas palabras. Porque a partir de la posición nosotros vamos a empezar a obtener los substrings. M que está en la posición 0 no es la misma M que está en este caso en la posición 2. Entonces nosotros podemos decir que tenemos 2 pares de anagramas. ¿Por qué? Porque tienen exactamente el mismo número de letras y también la misma letra o las mismas letras. Por ejemplo, aquí tenemos M y M, pero no es, como menciono, no es la misma M, sino que es la M del inicio y la M del final. Y tenemos el siguiente substring que es MO, pero como estamos hablando de que la posición de las letras va a diferenciar entre un substring y otro, no es que nosotros digamos que MO ya ocupó una parte de este string y ya no podemos ocupar la otra combinación con la última letra, sino que también aquí esto es posible, es decir, nosotros tenemos MO y OM como 2 substrings posibles de la misma cadena padre, por así decirlo. Entonces tendremos estas posiciones, tendremos 0, 2, 0, 1 y 1, 2, que son específicamente las posiciones de las letras que nosotros podemos obtener las substrings, y comprobando podemos asegurar que son anagramas, ambos pares. Con M es muy fácil, es bastante trivial porque es una sola letra, y si una sola letra es la misma, está hecho que es un anagrama, es un par de anagramas. Pero con MO puede que no esté tal cual claro o que no sea tal cual trivial, porque justamente nosotros ya tenemos que hacer un análisis de que si entre estas 2 subcadenas efectivamente tienen el mismo número de letras y el mismo número y las mismas letras dentro de esta cadena. Pero por el momento vamos a dejarlo así y vamos a analizar un poquito más los siguientes ejemplos. En la función description nos va a decir prácticamente qué es lo que vamos a estar esperando de nuestra función que vamos a programar. Vamos a recibir un string y vamos a retornar el número de anagramas, el número de pares de anagramas que podemos encontrar como subcadenas de ese. Ahora, nuestro input, o la forma en la que este programa va a leer los strings que nos van a pasar como ejemplo, va a ser de la siguiente manera. Vas a tener un entero Q que nos va a decir exactamente cuántas pruebas vamos a estar ejecutando, y para cada Q, exactamente para cada número de la Q que dice, las siguientes líneas tendrán justamente el string que se va a analizar. Entonces, por ejemplo, aquí nos dice que este puede ser un input, perdón. Obviamente aquí nos dan los constraints, y aquí hay algo clave para el momento de programación. Como ya saben, siempre los constraints nos van a dar datos claves para llegar a una solución que pueda ser programable y que pueda ser viable, sobre todo. Acá nos dice que los constraints van a ser de que Q no va a pasar de 10, va a estar entre 1 y 10. ¿Esto qué significa? Que nos van a dar máximo 10 palabras por prueba, y también que el tamaño de esas palabras, que es el siguiente parámetro o el siguiente constraint, va a estar entre 2 a 100. Entonces, como podemos ver, no vamos a dificultarnos tantísimo en encontrar una solución lo suficientemente óptima como para implementarlo en código. Es decir, sí vamos a ocupar un hash table, un diccionario, pero no de la manera que ustedes piensan, porque al final de cuentas también vamos a ocupar un ciclo for anidado, pero ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Podemos ver que como constraint tenemos datos entre comillas pequeños, pero que evidentemente a nosotros ya se nos dificulta ver no nada más anagramas, sino que substrings en un string entero,
esto se puede complicar si nosotros lo hacemos por nosotros mismos. Entonces ya podemos ver un nivel de programación muchísimo más alto en cuestión de, perdón, programación no, un nivel de análisis muchísimo más alto en cuestión de encontrar una solución a un problema. Entonces nosotros vamos a tener que tenemos un simple input que va a ser la forma en la que nos van a dar los datos. Tenemos como primer parámetro un 2, es decir, nos van a dar 2 cadenas a probar. Después nos van a dar exactamente las 2 cadenas que vamos a estar probando en nuestro programa. Como ya sabemos, la longitud de estas cadenas no va a sobrepasar más allá de 100 caracteres por string. Y tampoco nos van a dar más de 10 cadenas a probar. Entonces, como les digo, esto nos da un poquito más de libertad para implementar soluciones, en este caso, para encontrar estos substrings. Nos va a ser de muchísima utilidad. Vamos a ver ahora otro ejemplo y una explicación distinta. Nos va a decir que en este caso la lista de todos los pares anagramáticos es la siguiente. Tenemos AA, AB, BA, BB y ABBB y BBA. Evidentemente para nosotros visualmente puede ser bastante fácil de identificar que existen los anagramas y que son los anagramas que estamos buscando. Sin embargo, ¿qué pasa cuando ya tenemos una cadena muchísimo más grande? Ahorita lo vamos a analizar, pero de momento vamos a visualizar lo siguiente que nos están dando de esta manera, y es que nos dice que en este caso, en la primera línea, nos dan 4 pares de anagramas. Entonces nos dan exactamente esto, que cuando se trata de de 2 pares de letras distintas, tenemos en este caso 2. ¿Por qué? Porque ABB se repite, ABBA se repite 2 veces el A y 2 veces la B. Entonces tenemos que es AA, que en este caso es la A del inicio y la A del final. ABA, que es este ABA y este BA, pero son anagramas a final de cuentas estas dos substrings. Y esta BB, que es la B de aquí, la segunda B y la tercera B, o bueno, la primera B y la segunda B. Y también tenemos el anagrama que vendría siendo a partir de agarrar 3 o un substring de tamaño 3 de este string completo, porque a final de cuentas podemos generar este substring y podemos generar este substring también. Entonces ahora sabemos que las posiciones son las siguientes. Tenemos 0, 3, 0, 1, 2, 3, 1, 2 y tenemos también las posiciones de nuestro tamaño 3 de substring, que es 0, 1, 2, 1, 2, 3. Y con esto terminamos. Ahora, ¿qué es lo que hemos podido identificar en estos ejemplos? Hasta el momento sabemos que tenemos de entrada, en primer lugar, un string que vamos a tener que evaluar. ¿Cómo lo vamos a evaluar? Esta es una excelente pregunta, porque a final de cuentas nosotros lo que tenemos que hacer es encontrar, primero que nada, un número que nosotros sabemos que va a tener de substrings. Tenemos que empezar a dividir la palabra por distintos tamaños distintos a los que necesitamos. Entonces, para esto nos van a servir exactamente los 2 ciclos for anidados. No hay otra forma de hacerlo. Tal vez sí la hay un poco más eficiente, pero nosotros también ahorita podemos inclinarnos un poco más hacia la implementación y que sea completamente viable. Sabemos que no vamos a ir más allá de 10 palabras y tampoco vamos a ir más allá de unos pares de 100 palabras máximo de string. Entonces es posible hacerlo. Ahora, también sabemos y conocemos que por una regla o una particularidad de los anagramas es que si nosotros reordenamos el arreglo en orden alfabético de los substrings que nos quedan, podemos identificar si son anagramas o no, porque como tienen exactamente el mismo número de letras y también las mismas letras, cuando ambos son ordenados vamos a tener exactamente la misma cadena que nosotros estamos analizando, que estamos comparando. Si no son anagramas, eso significa que tienen una letra distinta o en su defecto que tienen una letra de más. Entonces, si al momento de nosotros ordenar esta misma subcadena en un ordenamiento ya por orden alfabético, nosotros nos vamos a dar cuenta que si son diferentes, entonces no son anagramas. Ya tenemos una segunda condición que podemos aplicar a nuestro algoritmo final. Y ahora, por último, también podemos empezar a considerar nuevas restricciones, o bueno, no nuevas restricciones, pero nuevos ejemplos que nos ayudan a entender un poquito mejor qué tipo de anagramas pueden estar más escondidos a diferencia de otros. Vamos a ver, por ejemplo, este otro input en donde nos dan 2 cadenas nuevamente. Nos dan primero esta cadena que evidentemente tiene distintas letras en un orden un poco extraño, pero podemos ver que tiene de longitud un 10. Tenemos a final de cuentas el 10. Por cierto,
Nada más para complementar lo de hace rato, tenemos esta otra cadena que se llama ABCD, o bueno, que es ABCD, y como ninguna letra se repite, eso significa que ni siquiera las cadenas de orden 1 o de tamaño 1 van a ser iguales una con otra. Entonces, si ya desde un inicio sabemos que no van a ser iguales una con otra con 1, ya sabemos que no va a haber absolutamente nada. Entonces, en esta parte nos quiere decir que incluso no va a haber ningún anagrama porque todas las letras son distintas. No va a haber un solo par que podamos formar en base a este criterio. Ahora sí, vamos a continuar con las explicaciones siguientes. Tenemos de este lado otras dos cadenas, que la que a mí me interesa analizar en estos momentos es esta de acá. Y aquí nos podemos dar cuenta de algo muy interesante, y es que a pesar de que en esta segunda cadena tenemos 4 letras nada más, tenemos al final de cuentas 10 pares de anagramas. Y uno podrá pensar, ¿Cómo salen estos 10 pares de anagramas? ¿De dónde salen 10 pares de anagramas si tenemos menos letras, la principal, como string principal? ¿Y de dónde podemos estar sacando tantos substrings para comparar? Bueno, la magia radica en que justamente todas tienen exactamente las mismas letras. Entonces, las combinaciones que se pueden hacer dentro de este mismo string, como con sus substrings, van a ser de suma importancia. Vamos a revisarlo. Como ven, tenemos en primera instancia 4 subcadenas que podemos usar para revisar cuáles son anagramas. Entonces tenemos, por ejemplo, tenemos el primer par, la K del 0 y la K de la posición 1. Primer par. Segundo par, la par del 0 con la K de la posición 2. Segundo par. Tercer par, la K de la posición 0 con la K de la posición 3. Ese es el tercer par. Luego también tenemos que la K con la de la posición 2. Ese es el tercer par. Perdón, el cuarto par. La K de la posición 0 con la posición última. Ese sería el quinto par. Y por último, la K de la posición 2 con la última K. Esa sería nuestra combinación 6. Número 6. Para empezar, aquí ya tenemos suficientes cadenas, suficientes combinaciones para generar 6 pares. Ahora, ¿de dónde salen los siguientes pares? Subamos, en este caso, incrementemos el tamaño del substring. Ahora vamos a analizar el tamaño de los substring de tamaño 2. Ahora tenemos este primer par, entonces ya serían 7 pares. Tenemos este segundo par, ya serían 8 pares. Y tenemos este tercer par, que ya serían 9 pares. Y por último, el décimo par, tendríamos las de tamaño 3, que sería el primer par y el segundo par. Bueno, sí, sería esta primera cadena emparejaría con esta cadena de 3. Entonces ya tendríamos ahí los 10 pares de anagramas que ya habremos encontrado y que generaría este string por sí solo. Entonces, como podemos ver, no va a depender tampoco tanto, o no nos podemos confiar tampoco tanto del tamaño del string, porque con muchas letras repetidas podríamos encontrar muchísimas más combinaciones en nuestro substring para los anagramas. Entonces, una vez que ya tenemos completa esta interpretación del problema, ahora sí vamos a plantear una solución realista, óptima y que podamos implementar en este caso en el lenguaje de C#. Muy bien, ya que tenemos toda la explicación que acabamos de hacer, vamos ahora sí a pasar al código. Vamos a hacer todo ese análisis que hicimos, ahora lo vamos a plasmar en nuestra función. Ya hasta me cambié, ya pasó mucho tiempo para que se imaginen qué fue lo que sucedió en todo este tiempo. Pero bueno, vamos a comenzar y ahora sí vamos a poner nuestro contador. Vamos a comenzar definiendo nuestro contador porque al final de cuentas nosotros tenemos que retornar un entero que haya contado los pares de anagramas que hemos identificado en este string. Bien, vamos a inicializarlo en 0 y ahora vamos a construir nuestros substrings a partir de nuestro string principal S. ¿Qué significa esto? Vamos a representarlo mediante unos ciclos for, porque al final de cuentas nosotros tenemos que ir recortando cada substring, almacenándolo o ir contando dependiendo si es un anagrama o no. Muy bien, eso es a grandes rasgos lo que vamos a hacer. Lo vamos a separar en 3 fases para que sea más entendible y para que sea mucho más fácil. La primera fase va a ser la de la construcción de los substrings. Todos los posibles substrings que contenga un string. La segunda fase va a ser la de la identificación de los anagramas. ¿Mediante qué? Mediante un ordenamiento de estos substrings que vayamos sacando. Ahorita lo vamos a explicar un poquito mejor. Y la tercera fase va a ser la de contabilizar estos anagramas que hemos encontrado. Bien, la primera fase, la del recorte de los substrings. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a utilizar 2 for anidados. ¿Para qué?
vamos a utilizar dos for anidados, vamos a hacer una pequeña explicación y después lo voy a escribir en código para que quede a lo mejor un poquito más claro. Estos dos for anidados van a ser las siguientes acciones. Quiero que se lo imaginen de esta manera. En el primer for anidado vamos a estar recorriendo, perdón, for anidado, bueno, sí, en el primer for, en el for de arriba, por así decirlo, vamos a estar recorriendo toda la cadena. ¿Para qué vamos a estar recorriendo toda la cadena? Vamos a recorrerla y la vamos a imaginar como si fuera un arreglo. Lo que vamos a hacer es que cada string va a tener una letra posicionada en cada índice de este arreglo. Está representado de esa manera, por lo menos en este lenguaje de programación. Ahora, si nosotros agarramos cada letra de este arreglo, vamos a tener por sí sola la letra. Cada una de estas es un substring, ya lo sabemos, porque nuestra unidad mínima o nuestro tamaño mínimo de los substrings va a ser de 1. Ahora, nuestro segundo for, el for que va a estar anidado, lo que va a estar haciendo va a ser determinar los posibles tamaños que tienen posibilidad de construir ese string S. ¿Qué va a hacer? Va a definir el tamaño 1 y luego lo que va a estar haciendo va a ser ir haciendo los pequeños recortes. Va a recorrer el string completo, pero en la primera iteración va a hacer los recortes necesarios para sacar los substrings que se están utilizando. ¿Mediante qué? Mediante otra variable que va a ser nuestra variable contadora, que va a estar determinando esa suma de los tamaños de cada letra que va a estar utilizando cada substring posible. Yo sé que suena un poquito extraño, yo sé que suena un poquito complejo de ver, pero ya en el código van a ver que va a quedar muchísimo más claro. Muy bien, vamos a declarar nuestro primer ciclo for. Y en este primer ciclo for, como bien había dicho, vamos a declarar un contador para recorrer el string. Ya sabemos que nuestro string está representado como un arreglo. Entonces, nuestro arreglo ya sabemos que sus índices van del 0 al length menos 1, es decir, el tamaño del string menos 1. Entonces, vamos a justamente llegar hasta eso. Vamos a comenzar con un índice 0 y vamos a llegar hasta un tamaño S. Hasta que i sea menor a un tamaño de s.length. El length menos 1 ya está aquí implícito en este menor que exclusivo. Ahora sí, vamos a incrementar en 1 la i y vamos a construir nuestro segundo for que va a determinar los tamaños. Los tamaños, como ya habíamos dicho, se van a empezar en 1 porque es la unidad mínima de un substring que podemos considerar, y lo que va a hacer es que se va a sumar justamente con el índice del que estamos utilizando. ¿Por qué? Al momento de construir estos substrings, lo que vamos a estar haciendo es, ok, el primer string que vamos a agarrar, el primer char que vamos a agarrar o la primera letra que vamos a agarrar está en el índice 0. Si nosotros a partir de ese índice 0 construimos la segunda subcadena ahora del tamaño 2, va a agarrar el tamaño de i, ahora le va a sumar el tamaño de length. Ahora sí, len ya no va a contar 1, va a ser 2, entonces va a empezar desde el 0 al 2. Va a ser su límite. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Definiendo tamaños. Ahora, este tamaño que va a estar, digamos, anclado a su índice principal, va a estar sumando de esta manera para que no tomemos en cuenta todo el tiempo los mismos strings, sino que vayamos haciéndolo a partir de este límite que tenemos, cuántos tamaños va a soportar en función del tamaño del string original y en función del índice que estamos evaluando en este mismo momento. Por eso vamos a hacer este i más len, que va a ser menor o igual a s.length, porque aquí no estamos recorriendo los índices, estamos directamente agarrando el tamaño del string inicial. Es por eso que ahora el menor que va a ser inclusivo. Ahora sí, vamos a dar aquí len más más, nos aseguramos que está creciendo nuestro rango de substrings. Y ahora vamos a escribir precisamente ese substring que estamos construyendo en esa iteración. Si no lo pueden comprender bien hasta este punto, yo les recomiendo que hagan la prueba de escritorio manual, que vayan evaluando paso por paso, iteración por iteración, con una cadena pequeñita para que se den cuenta cómo está funcionando esto. Ahora sí, vamos a escribir aquí, en este caso nuestro string, le vamos a llamar subcadena y, sub, y dentro de esta subcadena va a estar compuesta o se va a formar por nuestro string s, substring. Vamos a aprovechar esta función del lenguaje C# y como índice inferior le vamos a poner la i y como tamaño le vamos a poner len o como índice superior. Muy bien, ahora sí, algo está pasando, algo no me estoy enterando por acá. A ver, déjenme ver. Listo, ahora sí. Bueno, ahora se me coló esta parte. Bien, ahora sí ya. Ahora sí, string sub va a ser igual a s.substring que va a comenzar en i a len.
Muy bien, vamos a cerrar esto. Y ahora sí, ya. No sé qué había pasado en el anterior, me falta una llave, pero me dio flojera identificarlo y mejor lo volví a escribir, ya sé, suena muy tonto, pero así soy yo. Ahora, así ya construimos nuestro substring, ahora lo que vamos a hacer es pasarlo a este substring, lo vamos a pasar a un arreglo de char para ordenarlo alfabéticamente y luego continuar con la segunda parte. Es decir, aquí ya terminamos nuestra primera fase de nuestro enfoque de resolución, la construcción de nuestros substrings. Ahora lo siguiente va a ser ordenarlos. ¿Ordenarlos para qué? Justamente para poder compararlos después al saber si son anagramas o no son anagramas. Entonces, lo que vamos a hacer es pasar este substring primero a un arreglo de chars. Entonces, vamos a aquí definir char. Vamos a poner aquí chars. Chars igual a... Vamos a utilizar nuestro sub, que es nuestra subcadena que acabamos de hacer, y la vamos a pasar a toCharArray. Vamos a utilizar esta función. Esta línea lo que nos está diciendo es que la cadena sub la va a transformar a un arreglo de chars. Ahora sí, vamos a mandar a llamar al objeto array y vamos a poner aquí un sort y le vamos a mandar como parámetro nuestro arreglo chars. Y una vez que ya está ordenado, esto lo que hace es ordenarlo alfabéticamente, lo vamos a volver a pasar a un string para poder incorporarlo a nuestra estructura de datos que nos va a servir para contabilizar esta parte de una manera muy eficiente. Ahora sí, vamos a utilizar lo que vendría siendo nuestro string. Vamos a declarar lo que vendría siendo nuestro string sort sub. Vamos a declararlo de esta manera. Y este sort sub lo que va a hacer es recibir nuestro chars convertido en un string nuevo. Entonces vamos a poner aquí new string chars. Okay, aquí ya lo estamos pasando ahora a un string. Nuestro arreglo ya ordenado lo vamos a pasar a un string nuevo. Ahora sí, nuestro string ya está ordenado. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y aquí es donde viene una parte bien bonita porque vamos a utilizar tablas hash para resolver este algoritmo. ¿Qué son las tablas hash? Bueno, las tablas hash nos van a permitir almacenar datos, así a grandes rasgos. Obviamente las tablas hash tienen su definición bastante padre, yo les recomiendo revisarla si es que no la conocen, pero básicamente lo que nos va a permitir es almacenar datos con una llave y un valor. La llave nos va a permitir acceder a ellos súper rápido y un valor va a ser un valor asociado que nosotros queramos. Ahora, esto aquí en C# y en la mayoría de los lenguajes de programación también se conocen como diccionarios. Así que primero que nada vamos a definir nuestro diccionario, pero lo vamos a definir fuera del for, porque queremos contabilizar todas las subcadenas posibles de nuestro string S. Entonces vamos a poner aquí, vamos a definirlo, dictionary. Nuestros tipos de datos van a ser string y van a ser int. Bueno, vamos a quitarle este espacio y se va a llamar, por ejemplo, substrings counts, la contabilización de los substrings. Vamos a declarar el new dictionary string int, vamos a completar la firma y aquí ya tenemos definido nuestro diccionario para contabilizar nuestros substrings vacío. Ahora sí lo vamos a rellenar. Entonces, ¿de qué nos va a servir esta hash table? Lo que nos va a servir es principalmente para dos cosas. Uno, para ser suficiente... Ay, se me olvidó mi celular. Para ser muy elegante y muy bonito nuestro algoritmo. Pero además para eso, obviamente eficiente. Pero además para eso, lo que nos va a servir es para contabilizar las cadenas que nosotros vayamos obteniendo. Como ya sabemos que están ordenadas, si nosotros identificamos que ya tenemos otra cadena previamente revisada dentro de nuestro string, convertida en substring evidentemente, ya sabemos que lo podemos visualizar de esta manera, que lo podemos comprobar de esta manera, vamos a vaciar nuestras subcadenas, todas nuestras subcadenas ya ordenadas alfabéticamente, y si coincide una con otra, ya es un par. Ahora, dentro de esta comprobación vamos a poder contabilizar justamente esos pares. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bien, aquí viene una parte muy divertida. Entonces, primero que nada vamos a hacer una comprobación. Vamos a ver si existe nuestro substring en ese diccionario y si no, lo vamos a agregar. Entonces vamos a utilizar lo que vendría siendo substrings, que sería nuestro diccionario, substrings counts. Vamos a utilizar el método containSkey para revisar si este está dentro de nuestro diccionario y le vamos a pasar nuestra key, que va a ser en este caso nuestro substring ya ordenado. Muy bien. Si esto devuelve verdadero, significa que sí se encuentra. Podemos contabilizar. Ok, aquí me equivoqué. Ahí está. Listo. Podemos contabilizar. Si no se encuentra nuestro substring, lo vamos a agregar. Entonces vamos a poner aquí un else. Y vamos a usar aquí, abajo, vamos a llamar otra vez a substrings
counts y le vamos a pasar nuestra nueva key, que va a ser ese mismo sort sub que estamos evaluando en ese momento. Y lo que vamos a hacer es asignarle el valor 1. Y como ya tenemos almacenado, en caso de que no lo tengamos, ya lo tenemos almacenado en esa iteración. Después volvemos a encontrar un substring que ya está dentro de nuestro diccionario. Lo que vamos a hacer es empezar a contabilizar nuestros pares. ¿Cómo? Sabemos que nuestros pares, nuestro número de pares total, van a ser las posibles combinaciones de pares que nosotros podamos obtener a partir de nuestro substring completo. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros vamos a agarrar nuestro substring y si, por ejemplo, tenemos en este caso el ejemplo de las Ks, ya sabemos que tenemos uno en la posición 0, uno en la posición 1, uno en la posición 2 y uno en la posición 3. Todas estas de unidad 1 van a ser un posible substring y el de unidad 1 también va a ser un par de este substring, pero este 1 con este puede ser un par, pero eso no imposibilita que este con este puede ser otro par y que este con este pueda ser otro par. Es decir, necesitamos la combinatoria de todas nuestras subcadenas anagramas que vayamos encontrando. ¿Y esto cómo lo podemos representar? Bueno, si encontramos que esto es así, vamos a empezar a contabilizar esta combinatoria que nosotros estamos encontrando y lo que vamos a hacer es justamente utilizar nuestra cantidad que ya tenemos. Entonces lo que vamos a usar es un más igual, lo vamos a estar incrementando, pero no vamos a estar incrementando esta parte no nada más en 1 o en 2 o en algo que vayamos a estar encontrando, sino que lo que vamos a hacer es incrementar tanto la cantidad que ya tenemos registrados de estos pares. Entonces, lo que vamos a hacer es obtener aquí substrings counts punto, perdón, no punto. Vamos a colocarle aquí nuestro sort sub y esto es todo. Con esta línea lo que vamos a estar haciendo es contabilizar todas las posibles combinatorias que ya tengamos encontradas respecto al valor de nuestras llaves de nuestros sort sub. Ahora sí, después de esto vamos a incrementar el número de pares o el número de anagramas que ya tenemos en nuestro diccionario. Entonces para esto vamos a utilizar un substrings count. Vamos a utilizar justamente en nuestro valor llamado sort sub y lo vamos a incrementar en 1. Y pues prácticamente esto sería todo. Sí, esto ya es todo. Evidentemente, a partir de este punto, nosotros ya estaríamos contabilizando absolutamente todos nuestros pares de anagramas que vayamos encontrando. Ahora sí, vamos a retornar. Vamos a retornar total pairs. Y pues esto es todo. Quedaría ya completo nuestro algoritmo. ¿Qué les parece? Vamos a probarlo, a ver si sirve, a ver si funciona. Y vamos a usar aquí el run code. Y aquí lo tenemos, señores. Tenemos nuestro algoritmo completo. Vamos a darle subnicode. A ver si pasa todos los casos. Y ahí lo tenemos. Muchas gracias por ver, espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima.